Hay algo profundamente erróneo en el aire. No es visible, no se puede tocar, pero es sofocante. Y lo más extraño es que nadie parece notarlo. O si lo notan, prefieren fingir que no lo ven. Caminamos por las calles como zombis elegantes, con el celular en mano, auriculares puestos, agendas repletas y corazones exhaustos. Reímos en fiestas, nos jactamos de nuestra productividad, publicamos fotos felices, pero por dentro, algo apesta, algo ha enfermado. Nunca hemos sido tan libres para comprar, para elegir, para cambiar de empleo, de cuerpo, de identidad. Y aún así, el número de jóvenes que se despiertan deseando no haberlo hecho nunca ha sido tan alto. La ansiedad ya es la nueva normalidad. La soledad, un estatus silencioso. Y peor aún, todo esto se trata como una fase, como algo de la vida moderna. ¿Pero qué pasa si no lo es? ¿Y si estamos todos dentro de un gran delirio colectivo? Mira, niños medicados a los 5 años porque no pueden prestar atención. Adultos que apenas pueden pasar 5 minutos sin revisar una notificación. Parejas que comparten la vida, pero duermen con auriculares para evitar conversar. El vecino que enloqueció de la nada. La mujer que lo abandonó todo y se fue a vivir al campo diciendo que no aguantaba más a la gente. No son aberraciones. Son síntomas. ¿De qué? De una sociedad que ha enfermado mentalmente. No como excepción, sino como regla. Una psicosis que no se limita a los hospitales psiquiátricos, sino que se manifiesta en las redes sociales, en el culto al consumo, en el miedo a quedarse atrás, en la histeria disfrazada de opinión fuerte. Este video no es un desahogo, es una investigación. A lo largo de los próximos minutos, vamos a atravesar capas de la mente colectiva, confrontar ideas peligrosas e intentar entender cómo enloquecimos sin darnos cuenta, quién nos empujó, por qué. Y lo más importante, hay cómo escapar. Prepárate. Lo que viene a continuación no es cómodo, pero puede ser el comienzo de algo profundamente liberador. Hay un tipo de dolor que no grita, simplemente se instala. Silenciosa, elegante. Vas al trabajo, pagas las cuentas, intercambias mensajes, haces planes y aún así, algo dentro de ti permanece inacabado. Un agujero que ni el éxito, ni el afecto, ni los likes pueden llenar. Es el tipo de dolor que no tiene una causa evidente, pero que lo corrompe todo. Ese vacío no es individual, es un fenómeno colectivo, un subproducto de la era moderna. Y, curiosamente, nace de algo que consideramos una conquista: la libertad. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, ya advertía: el hombre moderno ha escapado de las ataduras de la autoridad tradicional, pero esta libertad lo ha dejado perdido y solo, sumergido en inseguridad y ansiedad. Libres de las tradiciones, de las comunidades, de las narrativas sagradas que organizaban el mundo, nos vimos arrojados a un universo donde todo es posible, pero nada tiene sentido. La modernidad prometió emancipación, pero entregó fragmentación. La promesa de autonomía se convirtió en un laberinto de elecciones vacías. En ausencia de valores fijos, nos entregamos al consumo, a la productividad, al rendimiento. Si no sabes quién eres, al menos puedes mostrar lo que tienes o cuánto sufres. El dolor se ha convertido en moneda social. Y todo esto no sucedió por accidente. Al romper con los pilares simbólicos que organizaban el inconsciente colectivo, como la religión, la tradición y la pertenencia tribal, entramos en una era de individuos desanclados. El psicoanalista Carl Jung alertó con claridad: el hombre moderno no percibe cuán frágil es su racionalidad, ni cuán dependiente es de las estructuras invisibles del sentido. Sin esas estructuras, el hombre se convierte en masa, y la masa, por definición, no piensa, reacciona. Es en este terreno fértil de inseguridad y desorientación donde nace la psicosis colectiva. Piensa en la ironía. Nunca estuvimos tan conectados, y al mismo tiempo, tan aislados. Nunca tuvimos tanto acceso a la información y tan poca sabiduría. Nunca tuvimos tantas opciones y tan poca dirección. La nueva espiritualidad es el algoritmo, el nuevo confesionario es Twitter, el nuevo altar es el espejo. Y cuando todo se vuelve demasiado fluido, identidad, verdad, valores, el individuo no madura, se disuelve. Es lo que estamos viviendo, una disolución subjetiva, un borrado de la esencia. Y en lugar del yo, surge una figura frágil, narcisista, permanentemente necesitada de validación externa. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, lo vio de cerca y escribió: la vida moderna sufre de una sensación de vacío.
no de sufrimiento físico, sino de un vacío existencial. La mente humana necesita significado como el cuerpo necesita alimento. Y cuando ese significado es retirado, las personas se enferman. Compran, comen, gritan. Siguen gurús, pero siguen hambrientas. Hay un tipo de esclavitud que no usa cadenas. No castiga el cuerpo, secuestra el pensamiento. Es la esclavitud de las ideas implantadas, de las opiniones fabricadas, de los deseos inducidos por manos invisibles. ¿Y lo más genial de todo esto? La víctima cree que es libre. La mente contemporánea, saturada de estímulos y carente de dirección, se ha convertido en terreno fértil para la colonización. No por ejércitos, sino por narrativas, por símbolos cuidadosamente diseñados, por eslóganes, hashtags, titulares. Edward Bernays, sobrino de Freud y padre de las relaciones públicas modernas, no ocultó la intención. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Bernays no estaba siendo cínico. Estaba siendo técnico. Entendía que la mente humana, cuando se encuentra en un estado de ansiedad y desorientación, busca liderazgo, busca certezas. Y quien controla los canales de comunicación, controla esa mente. Esta lógica fue adoptada por regímenes totalitarios, por supuesto, pero también por el marketing, la política, los medios de comunicación. George Orwell escribió que quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Pero Aldous Huxley vislumbró algo aún más sofisticado. ¿Y si el control no fuera por el dolor, sino por el placer? ¿Y si el ciudadano fuera adoctrinado no por la censura, sino por el entretenimiento? Y es exacto. Es lo que tenemos hoy. La distracción como método de dominación. No hay necesidad de encerrar el cuerpo cuando la mente está hipnotizada por clips cortos, narrativas superficiales, recompensas inmediatas. El mundo digital, aparentemente caótico, es una máquina de condicionamiento refinada, alimentada por datos, sesgada por algoritmos, programada para reforzar vicios mentales. Fíjate en la arquitectura de las aplicaciones que usas. Todas siguen el mismo patrón de refuerzo dopaminérgico. Notificación, like, desplazamiento infinito, adicción. No es coincidencia, es ingeniería del comportamiento. Tristan Harris, ex diseñador de Google, reveló: estamos hackeando la vulnerabilidad más profunda de la psicología humana. Mientras tanto, el lenguaje, ese puente entre la realidad y el pensamiento, también ha sido capturado. Las palabras son redes semánticas. Modifica el vocabulario de una sociedad y altera su percepción del mundo. Orwell lo llamó neolengua, una forma de lenguaje que suprime el pensamiento complejo e impide la disidencia. Hoy esto se manifiesta en la censura del habla, en la sustitución de términos por eufemismos ideológicos, en la confusión deliberada entre conceptos fundamentales. ¿Y qué le sucede al individuo expuesto a este bombardeo? Pierde la capacidad de pensar con profundidad. Su mente se fragmenta, ya no distingue lo que siente de lo que consume. Sus convicciones son recicladas de tweets. Su revuelta es subcontratada por titulares. Su sensibilidad es moldeada por videos con música triste de fondo. Esto no es accidente, es un proyecto. La mente colonizada es más lucrativa, más obediente, más predecible. Pero hay un detalle que pocos perciben. Para que esta colonización funcione, necesita un ingrediente esencial: el miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a pensar diferente, miedo a estar en el lado equivocado de la historia. Hay una línea delgada entre la convicción y el delirio, y cuando una multitud cruza esa línea al mismo tiempo, no quedan dudas, la locura se ha vuelto norma. La insensatez, antes una excepción, se convierte en criterio de aceptación social. Pensar con lucidez en este escenario es casi un acto subversión. Lo más aterrador es que todo comienza con buenas intenciones. Proteger, curar, corregir injusticias, crear un mundo más justo. Pero la historia demuestra que los delirios más brutales siempre se han vestido de virtud. Matías Desmet, psicólogo y autor de La psicología del totalitarismo, lo llama formación de masa. Es el fenómeno en el que una población ansiosa, aislada y sin sentido se aferra a una narrativa colectiva con fervor religioso. No porque sea verdadera, sino porque ofrece pertenencia. Cuando la gente pierde sus anclajes con la realidad objetiva, no dejan de creer. Empiezan a creer en cualquier cosa. Esta frase podría ser de Goya o de Jung, pero es de Desmet. Y la clave para entender este proceso está en el miedo.
El miedo desorganiza el pensamiento racional. No solo paraliza, obliga al individuo a externalizar la responsabilidad. Por eso los regímenes totalitarios, las ideologías dogmáticas y los movimientos de masas florecen en periodos de inestabilidad. Gust Abbe Le Bon, en La psicología de las multitudes, escribió: «La multitud nunca tiene sed de la verdad. Exige ilusiones sin las cuales no puede vivir. La verdad en el delirio colectivo se vuelve ofensiva. La duda es una herejía. El debate, una amenaza. El grupo crea sus propias reglas, sus propios hechos, sus propios rituales, y castiga con fervor a quien se atreve a pensar fuera del guión. Veamos ejemplos reales. En la Alemania de los años 30, una de las poblaciones más cultas del planeta fue seducida por una narrativa de purificación nacional. Profesores, médicos, artistas, todos aplaudiendo leyes absurdas, justificando persecuciones, enseñando el delirio como verdad. En los Estados Unidos, durante el macartismo, bastaba un susurro para destruir reputaciones. La lógica era clara. Quien no está con nosotros está contra nosotros. Hoy, el delirio se viste de hashtags, se reproduce en viralizaciones, se consagra por likes. En lugar de antorchas y uniformes, tenemos cámaras frontales y microvideos. Pero el mecanismo es el mismo. Y hay una profunda tristeza en esto. Muchos se adhieren por miedo, no por convicción. Repiten mantras ideológicos, no porque crean en ellos, sino porque saben que cuestionar sale caro. Michel Foucault, al analizar cómo la sociedad define la cordura, afirmó: «No hay locura sin institución. La sociedad necesita la locura para confirmar su normalidad. Hoy, quizás la locura esté en la hipernormalidad, en el exceso de conformidad, en la imposibilidad de discrepar sin ser desterrado. Peor aún, hay quienes se sienten seguros en este ambiente, como un pez en una pecera, felices de no tener que nadar en el océano. Solo que el oxígeno allí se está acabando». ¿Y qué sucede cuando una civilización entera se construye sobre estas distorsiones? Cuando la histeria se convierte en criterio moral. Cuando la coherencia es castigada, el individuo lúcido empieza a retraerse, o se derrumba, o resiste, pero solo. Hay un tipo de soledad que no proviene de la ausencia de compañía, sino de la presencia insoportable de la verdad. La lucidez, en tiempos de delirio, es una carga. No confiere superioridad, confiere exilio. Ver con claridad, cuando todos se niegan a ver, es como gritar en un idioma olvidado. Quien todavía piensa, hoy, no pertenece. Observa el absurdo crecer por los bordes. Discursos que se contradicen, valores que se invierten, normas que cambian cada semana. Y percibe lo impensable, que mantener la cordura ahora exige casi un esfuerzo espiritual. Nietzsche escribió: «Aquel que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo. Y si miras demasiado tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti». Esta es la tensión interna de quien se niega a adherirse al caos. Necesita preservarse sin contaminarse, resistir sin enfermar. Y eso es casi imposible, porque la sociedad no tolera al hombre despierto. Perturba, desestabiliza la comodidad de los que se adaptaron al absurdo. Por eso muchos lúcidos eligen el silencio, viven al margen, desarrollan un tipo raro de coraje, el de ser malinterpretado. Y es aquí donde entra una cuestión esencial. ¿Cómo sobrevivir a la psicosis colectiva sin perder la propia mente? El primer paso es aceptar que no hay retorno a la normalidad, porque lo normal era la cuna de la enfermedad. Jiddu Krishnamurti decía: «No es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Ser saludable, por lo tanto, es estar desubicado. Es mantener una integridad interna incluso cuando todo alrededor se pliega a la conveniencia». Pero esto exige herramientas, exige rituales, referencias, raíces. La filosofía se convierte en refugio, no como huida, sino como base. Viktor Frankl nos recuerda de nuevo: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Este cambio no es cosmético, es ontológico. Es un retorno a lo esencial, a lo innegociable. Muchos encuentran este anclaje en la espiritualidad, no en el sentido dogmático, sino como un espacio interior de verdad. Otros en el arte, otros en la naturaleza. El punto en común es: quien quiere mantener la lucidez necesita cultivar lo invisible, necesita alimentar el alma con aquello que no está a la venta. Y, paradójicamente, el lúcido también necesita compasión. No puede convertirse en lo que combate, porque la ira constante, la indignación permanente,
también son formas de contaminación. Thomas Merton decía, la ira de quien lucha contra el mal puede convertirse fácilmente en una forma de orgullo espiritual. Entonces sí. Hay un precio por ver, pero también hay una paz, profunda, serena, que solo quienes atraviesan la oscuridad con sus propios pies conocen. Hay algo profundamente inquietante en percibir que lo irracional puede ser medido, que la locura colectiva, esa que parecía restringida a libros distópicos o a historias antiguas, tiene fundamentos medibles, predecibles y hasta reproducibles en laboratorio. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a descifrar aquello que los filósofos ya intuyeron hace siglos. La mente humana, bajo ciertas presiones, se inclina al delirio. Y no por debilidad, sino por estructura. Vayamos a los hechos. El cerebro humano es una máquina de supervivencia, no de verdad. Prioriza la cohesión social por encima de la coherencia lógica. Jonathan Haidt, psicólogo moral, explica esto de forma clara. La razón es, en gran parte, un abogado interno, no un juez imparcial. Busca justificar instintos, no evaluarlos. Es decir, creemos en lo que nos protege del aislamiento, no en lo que necesariamente es verdadero. En experimentos clásicos, como el de Solomon Asch, individuos sanos alteraban sus respuestas solo para alinearse con el grupo, incluso cuando sabían que el grupo estaba equivocado. El miedo a la exclusión social activa el mismo circuito cerebral que el dolor físico. Sí, ser rechazado duele neurológicamente. Y ese detalle lo cambia todo. El delirio colectivo no es solo ideológico, es neurobiológico. Robert Sapolsky, neurocientífico y autor de Compórtate, señala que el estrés crónico, típico en sociedades ansiosas y fragmentadas, reduce la capacidad de la corteza prefrontal para tomar decisiones racionales. La mente, bajo tensión constante, retrocede. Y es en ese estado donde las narrativas simplistas cobran fuerza, la propaganda política, la desinformación, el culto a la personalidad. Todos explotan esta fragilidad. La psiquiatría, por su parte, ya reconoce patrones compatibles con lo que vivimos en masa. El fenómeno de la histeria colectiva, antes tratado como anecdótico, ha ganado respaldo técnico. Eventos como la misteriosa enfermedad de las monjas en la Francia del siglo XV o las convulsiones en escuelas africanas en los años 90 son hoy clasificados como episodios de trastorno psicógeno colectivo. Pero lo que vemos hoy es más sofisticado y más sutil. Es una combinación de aislamiento digital, sobreexposición mediática, desintegración cultural y sobrecarga sensorial. Sherry Turkle, investigadora del MIEPIT, afirma: estamos conectados todo el tiempo, pero menos presentes. La conexión superficial ha reemplazado la intimidad real. Estamos juntos, solos. ¿Y qué produce esto? Una sociedad sobreestimulada y emocionalmente desnutrida. Un tipo de déficit de sentido que se disfraza de compromiso. Por eso los delirios actuales no son histéricos, son banales. Se repiten en discursos automáticos, en indignaciones recicladas, en indignidad viralizada. El desafío científico ahora no es solo describir el fenómeno, sino proponer antídotos. Y no son tecnológicos, son humanos. Estudios indican que los vínculos reales, los rituales comunitarios, las narrativas profundas y las experiencias estéticas tienen el poder de restaurar la cohesión psíquica. La cura para la psicosis colectiva quizás resida en la reconstrucción simbólica del mundo, en la reinvención de lo sagrado, en el retorno al silencio, no como ausencia de sonido, sino como presencia de sentido. Carl Jung, como profeta del alma moderna, ya había advertido: el mundo no sufrirá por falta de maravillas, sino por falta de encantamiento. Es fascinante y aterrador cómo la modernidad, que prometió la liberación del individuo, nos ha lanzado a un laberinto de paradojas. Mientras nos jactamos de una libertad sin precedentes para ser quienes queramos, para expresarnos sin ataduras, esa misma libertad nos ha empujado a un tipo de prisión invisible, la de la autovigilancia constante y la performance incesante. Nuestras vidas se han transformado en un espectáculo digital, donde cada publicación, cada me gusta, cada interacción es una pieza de un rompecabezas identitario que nunca se completa. Ya no se trata de ser, sino de parecer. Y en este juego incesante de apariencias, el yo auténtico se desfigura, se diluye, se desvanece. Esta disolución subjetiva no es un accidente, sino un subproducto directo de la arquitectura de las plataformas digitales.
Hemos sido condicionados a buscar validación externa como el oxígeno para nuestra existencia en línea. Cada notificación es una dosis de dopamina, un micro refuerzo de que existimos, de que importamos. Pero esta existencia es frágil, dependiente del algoritmo, sujeta a las reglas de engagement que moldean no solo nuestro comportamiento, sino nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. El paradoja es cruel. Cuanto más nos conectamos, más nos aislamos en burbujas de resonancia, donde la diversidad de pensamiento es sofocada y la verdad se vuelve fluida, maleable, a los intereses de quien controla el flujo de la información. La identidad, que antes se construía en relaciones profundas y en narrativas comunitarias, es ahora un mosaico de fragmentos digitales, proyectada para consumo y validación. Piensa en la metáfora del espejo. Antes, el espejo reflejaba nuestra imagen estática. Hoy, el espejo es la pantalla, un reflejo dinámico y distorsionado de lo que los demás quieren ver, de lo que el algoritmo nos dice que seamos. Nuestros deseos son inducidos, nuestras opiniones prefabricadas, nuestros miedos explotados. Esta colonización de la mente no se da por la fuerza bruta, sino por la seducción sutil, por la promesa de pertenencia y visibilidad. El miedo a ser excluido, a quedarse atrás, a no encajar en el guión colectivo, es el motor que nos empuja a la conformidad. Y en este ambiente, la lucidez se convierte en un acto de rebeldía. Desconectarse del frenesí digital, cultivar el pensamiento crítico, buscar el silencio para escuchar la propia voz. Todo esto es subversivo en un mundo que nos quiere hiperconectados, distraídos y fundamentalmente vacíos. La psicosis colectiva florece en este terreno, donde la fragilidad del individuo es explotada por fuerzas que, aunque invisibles, operan con una precisión quirúrgica sobre nuestra psique. Y quizás este sea el llamado final: reencontrar el encantamiento. No el escapismo ingenuo, sino el asombro auténtico ante la realidad. Porque una sociedad que pierde el encantamiento no enloquece de golpe, se desintegra lentamente. La psicosis en masa es, en el fondo, un síntoma de un vacío, de una ausencia de alma, de un hambre de pertenencia que el consumo y el discurso nunca van a saciar. Pero quien reconoce el síntoma puede iniciar la cura. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes, muy en el fondo, que algo anda mal con el mundo y con lo que nos estamos convirtiendo. Y solo con ver este video, ya estás formando parte de una pequeña resistencia silenciosa. Gente que piensa, cuestiona y se niega a vivir anestesiada, y por eso, antes que nada, gracias. Tu atención es preciosa. En un mundo adicto a la distracción, detenerse a reflexionar ya es un acto de rebeldía. Pero si este contenido te ha conmovido de verdad, si crees que estas ideas necesitan resonar más allá de las paredes de tu mente, considera convertirte en miembro del canal. Aquí, construimos más que vídeos, levantamos un espacio de conciencia en un tiempo de ruido. Al hacerte miembro, ayudas a que este proyecto continúe, crezca y llegue a más personas que están al borde del colapso y aún no se han dado cuenta. Y sí, tiene beneficios, contenidos exclusivos, detrás de escena de los guiones, encuestas para influir en los próximos temas. Pero, más que eso, tiene el valor simbólico de posicionarse, y si quieres hacer aún más, usar los super thanks, es como echar combustible directamente a este proceso. Es una señal clara. Quiero más de esto en el mundo. Claro, solo con verlo ya apoyas, ya estás ayudando, y mucho. Pero si puedes ir un paso más allá, que sepas que aquí cada gesto cuenta. Cada clic tiene peso. Cada apoyo es un muro menos en el castillo de la locura colectiva, porque al final de cuentas, la lucidez necesita aliados. Y este canal está hecho por y para ellos.